Vale, buenos días. Vamos a por el segundo día de confinamiento. La idea ya es empezar hoy con material nuevo. Además, esto es algo que no habéis visto nunca y que deberíais de estar atentos, ¿vale? Así que sacáis la libretica, ponéis arriba unidad 8, distribuciones bidimensionales y empezamos, ¿vale? Bien. Una distribución bidimensional, en principio, no es más que un colectivo de algo, de personas, de países, de lo que sea, al que se le asignan dos variables, ¿vale? Se le van a asignar dos variables. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos, pues yo qué sé, un conjunto de personas al que se le asigna, pues, el número de hermanos que tienen y la paga semanal que reciben, por ejemplo, el número de hermanos y la paga que reciben. Suele haber una relación entre estas dos variables. Cuantos más hermanos son, pues se suele recibir menos paga porque hay que repartir entre ellos. O un grupo de países en el que relacionamos el índice de natalidad con la renta per cápita, por ejemplo, de la población del país. Tened en cuenta que normalmente cuanto mayor es la renta per cápita de un país más rico, se suelen tener menos hijos, ¿vale? Suele haber menos hijos en la familia. En cambio, en los países pobres, a menor renta per cápita, se suelen tener más hijos. Bien, de hecho ese va a ser el ejemplo con el que vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos eso, pues una relación de países, ¿vale? Que vamos a llamar A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, esos van a ser nuestros países, y vamos a tener en cuenta la renta per cápita de cada uno de esos países. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por ejemplo, ¿vale? Pues desde un país muy muy pobre a un país muy rico, ¿vale? Yo lo he ordenado, no tendría por qué estar ordenado. Y el índice de natalidad, ¿vale? Pues por ejemplo este que es muy pobre, pues va a tener un índice de natalidad muy alto, 10, y ya por aquí por número aleatorio, 6, 9, 5, 7, 4, 1, 3, 8 y 2, ¿vale? Aquí no se han repetido los números, pero bueno, podían haberse repetido sin ningún problema, ¿vale? Podríamos tener dos países con un índice de natalidad 6, 7 o el que fuera, ¿vale? Bien. Si nosotros consideramos estas parejas de números, el 1, 10, el 2, 6, el 3, 9, el 6, 4, como coordenadas, ¿de acuerdo? Podríamos pintar lo que se llama una nube de puntos, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Nosotros podríamos tener aquí numerados del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Esta va a ser para nosotros la renta per cápita, va a ser la XY, y el índice de natalidad la II. Ahí vamos a poner XY, y aquí vamos a poner II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como decía, si nosotros consideramos estas parejas como coordenadas, pintaríamos el 1, 10, que estaría ahí. El 2, 6, que estaría aquí. El 3, 9. El 9 más o menos aquí. El 4, 5. El 4, 5. El 4, 5, que estaría aquí. El 5, 7, que estaría ahí. El 6, 4. ¿Vale? Y así vamos pintando todos los puntos. El 7, 1. El 7, 1. El 8, 3. El 9, 8. Y por último el 10, 2. ¿Vale? Más o menos. Lo que obtenemos, esto de aquí, recibe un nombre que es nube de puntos, ¿vale? Esta nube de puntos tiene lo que se llama una tendencia, ¿vale? Si os dais cuenta, pues la nube de puntos parece que apunta hacia abajo, ¿de acuerdo? Esa nube de puntos, esa tendencia que llamamos, también se suele llamar una correlación. Una correlación, ¿vale? Y será positiva o negativa según sea, pues ya digo, la tendencia de la nube. En este caso,
parece que va hacia abajo, por lo tanto tendría una correlación negativa, ¿vale? Puede ser positiva o negativa dependiendo de la tendencia que podamos observar. Lo que se suele hacer, y de hecho es lo que vamos a aprender a hacer en la clase de mañana, es calcular una recta que se ajuste lo más posible a esta nube de puntos. Una recta que pase, que más o menos se ajuste a lo que es la nube de puntos. Esa recta que aprenderemos a calcular la mañana se llama la recta de regresión, ¿vale? Pero para poder calcular esa recta, pues necesitamos una serie de parámetros, el centro de gravedad, los coeficientes de correlación, la covarianza, ¿vale? Que tenemos que ir aprendiendo a calcular poco a poco. Entonces, de momento la idea es simplemente que os quedéis con esto. A nosotros nos van a dar un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Que en este caso se ajustan a los países. Esos conjuntos de datos los vamos a convertir en coordenadas, ¿de acuerdo? Y una vez que los tengamos como coordenadas, veremos qué pasa y qué podemos hacer con ellas, ¿vale? Ahora vamos a empezar a hacer cálculos y a calcular parámetros. Voy a ver un momento si está grabando. Sí, está grabando, ¿vale? Bien, pues continuamos. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar los datos, que es lo que nos interesa. Los datos de arriba. ¿Vale? Y vamos a empezar a hacer los cálculos que vamos a necesitar. Vale. Bien, pues vamos a empezar a calcular cositas con estos datos que nos dan. Si ellos no nos dicen quién es la X y quién es la Y, las fijamos nosotros. Normalmente te suelen dar una relación de número de hermanos pagados, pues siempre la primera le asignamos la X y la segunda le asignamos la Y, ¿vale? Entonces, parámetros que tenemos que aprender a calcular. En primer lugar, el centro de gravedad de una nube de puntos. El centro de gravedad de una nube de puntos, que se denota por X barra y barra, es muy fácil de calcular y solo viendo ya cómo se denota, pues se deduce que va a ser. Este símbolo es el que usábamos el año pasado para calcular la media de una distribución. Entonces en este caso pues va a ser simplemente la media de los valores X. ¿Cómo se calcula la media? Pues ya lo sabéis, sumamos todos los valores X, ¿vale? Este es el símbolo del sumatorio, y los dividimos por el número de valores que haya, ¿vale? Se puede llamar n, hay gente que le pone n mayúscula, da igual, ¿vale? Y con la y igual, sería el sumatorio de los i sub i partido de la i, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer para calcularlo? Pues simplemente, para la primera coordenada del centro de gravedad, sumamos todos estos valores y los dividimos entre 10, que es el número de valores, y para esta coordenada sumamos todos los valores y los dividimos entre 10, ¿vale? En este caso es muy fácil sumar todos los valores, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, tal. Pero si, esto es un truquillo, no hace falta que lo sepáis, pero bueno, estos suman 11 y 11 y 11 y 11 y 11, en total 5 veces, son 55, entre 10, 5,5, ¿vale? He sumado todo y he dividido por 10. Abajo, como están los mismos números, solo que he reordenado, también sale 5,5, ¿vale? Estaba preparado para que los cálculos salieran rápido, ¿vale? Y ya tenemos con eso nuestro centro de gravedad, ¿vale? Observad que el punto que nos ha salido, el 5,5, aunque sea el centro de gravedad de la nube de puntos, no tiene por qué ser un punto de la nube de puntos. Es decir, no coincide con ninguna de las parejas de coordenadas, ¿vale? A veces coincidirá, a veces no. Este simplemente es un punto. Se suele dibujar de otro color o más gordo, pues vosotros tenéis por aquí así la nube pintada, ¿vale? Y os ha salido aquí el centro de gravedad, pues podéis o bien hacer así un circulito, lo dejáis abierto, o bien lo pintáis más gordo, o lo pintáis de un color rojo, o lo que queráis, ¿vale? Como os guste, no hay ningún problema. Vale, el siguiente parámetro que tenemos que aprender a calcular es la covarianza, ¿vale? Vamos a borrar esto para que se vea bien. Vale, el siguiente parámetro sería la covarianza. El nombre pues evoca algo que ya calculábamos antes, que era la varianza, y que deberíais de acordaros de cómo la calculábamos. Si os acordáis del año pasado, la varianza, que la denotábamos por sigma cuadrado, la calculábamos como x sub i cuadrado por f sub i, ¿vale? Sumatorio de x cuadrado por f sub i, este sumatorio arriba, partido de
el f sub i, es decir, de cuántos elementos tuviera la muestra, y le restábamos la media al cuadrado, ¿vale? Realmente esta fórmula provenía de otra previa a la que nosotros le hacíamos un montón de cuentas y parecía aquello un disparate para llegar hasta esta fórmula. Y esto es lo que hacíamos, si os acordáis, cuando teníamos aquí lo de la tabla, que teníamos aquí el xi, el fi, y entonces empezábamos a añadir columnas. Añadíamos primero una que era xi cuadrado. Bueno, primero hacíamos el xi por fi, ¿vale? De lo que salía esta lo sumábamos todo, lo dividíamos por la suma de esta, que es lo que llamábamos n, y eso nos daba la media. Y luego añadíamos otra que era xi cuadrado fi, que al sumarla, esa la dividíamos por lo que sumaba esta, por la n, y luego le restábamos la media al cuadrado, ¿vale? Eso, si no lo recordáis, lo podéis buscar en los apuntes, pero vamos. Ahora después hay un ejemplo en el que vamos a tener que hacer algo similar, ¿vale? En este caso, ahora después si hace falta, la volvemos a escribir. Lo que vamos a calcular es la covarianza, ¿vale? La covarianza, el símbolo que utiliza es sigma x y, ¿vale? Y la fórmula pues sería el sumatorio de cada xi menos la media, cómo se desvía cada número de la media, y sub i menos la media, y todo eso partido de n, ¿vale? Esta fórmula así tal cual es bastante laboriosa porque tendríamos que ir calculando, bueno, esta es la primera coordenada del centro de gravedad y esta es la segunda coordenada. Tendríamos que ir haciendo cada valor de estos, restarle la media y apuntarlo. A este le resto la media, a este le resto la media, a este le resto la media. A todos esos valores hago lo mismo con el de abajo, al 10 le resto el 5,5 de antes, al 6 el 5,5, al 9 el 5,5, lo mismo. Y una vez que tengo todo eso, cada pareja de esas restas las tendría que multiplicar y después tendría que sumar todas esas multiplicaciones, dividirlo. El caso es que si aquí hacemos cuenta, ¿vale? Simplemente pues multiplicando este por este, este por este, este por este y este por este, y agrupando, se puede llegar a una fórmula más cómoda, que es la siguiente, ¿vale? Aquí no lo vamos a hacer, en clase lo haría, pero aquí no lo vamos a hacer, que es xi por i sub i, ¿vale? Partido de n menos x barra por i barra, ¿vale? Y esta es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Os invito a que intentéis de verdad pues trabajar con esto e intentar llegar a esto, ¿vale? Lo hemos hecho en clase alguna vez algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente para calcular la covarianza? ¿De acuerdo? Pues la covarianza lo único que tengo que hacer es, voy multiplicando cada pareja de xi por i, ¿vale? Que es lo que me están diciendo ahí, pues el 1 por el 10, más, ¿vale? Esto es el símbolo, recuerdo, de sumatorio. El 1 por el 10, más el 2 por el 6, más el 3 por el 9, más el 4 por el 5. Así, lo voy haciendo así. Vamos a borrar la parte de arriba. Y lo hacemos aquí arriba. ¿Vale? Entonces sería sigma de x sería, hemos dicho x por y, pues sería 1 por 10, 10, más 2 por 6, 12, más 3 por 9, 27. Así hasta el 10 por 2, que son 20. ¿Vale? Punto suspensivo. Vosotros lo tenéis que escribir todo, ¿vale? Hasta el 20. Lo dividimos por el número de parejas que hay, que en este caso es 10. Y a lo que nos salga esa cuenta, hay que restarle el producto de las dos coordenadas del centro de gravedad, que recuerdo que eran 5,5 y 5,5 las dos, ¿vale? Entonces sería menos 5,5 por 5,5, ¿vale? Entonces esto nada, lo metemos en la calculadora y lo que salga salido. En este caso, pues si hacéis toda la cuenta, yo la tengo por aquí hecha, pues sale menos 5,15, ¿vale? Puede salir un número positivo o un número negativo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esa sería la covarianza, ¿vale? Que va a haber ejercicios que os la van a pedir. Más cositas que tenemos que aprender a calcular. Pues hoy solamente vamos a aprender a calcular otra y ya con esas podremos calcular la recta de regresión a la que me refería antes. Entonces lo que tenemos que aprender a calcular es el coeficiente de correlación. ¿Vale? A ver que esté grabando. Que ayer ya me fallaron varias veces. Vale, sí, 14 minutos, vamos bien. El coeficiente
de correlación, ¿vale? El coeficiente de correlación pues tiene una formulita que es la covarianza, la sigma x, partido de las dos desviaciones típicas, del sigma x y el sigma y, ¿vale? Entonces, este es el numerito que acabamos de calcular, el menos 5,15. Y estas dos son a las que me refería antes en la fórmula que he borrado aquí, que ya sabemos calcular, ¿vale? Solo que con la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces vamos a verlo tal cual lo hacíamos el año pasado. Entonces, el año pasado lo que teníamos normalmente, nosotros poníamos aquí x, y aquí para abajo poníamos todos los valores. En este caso el x pues sería el 1, 2, 3, así hasta el 10. 1, 2, 3, así hasta el 10, ¿vale? Aquí poníamos FI. FI era las veces que aparecía el 1, las veces que aparecía el 2. Lo que pasa es que en este caso cada uno aparece solo una vez, ¿vale? Aunque se repitiesen, es como si apareciese cada uno una vez. Nosotros aquí los ponemos todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos este sigma x, ¿vale? Si os dais cuenta, el que hemos calculado antes era el sigma cuadrado, ¿vale? Entonces ahora pues simplemente le ponemos la raíz, ¿vale? ¿Cómo calculamos el sigma x? Pues la fórmula que nos aparecía era el xi al cuadrado por fi. Aquí lo único que voy a hacer es ir multiplicando cada uno por sí mismo, es decir, el cuadrado de cada uno, 1, más 2 por 2 que son 4, más 3 por 3 que son 9, así hasta el 10 por 10 que son 100. Lo voy a partir por el número de valores que hay, que en este caso son 10, y le voy a restar la media, la primera coordenada del centro de gravedad al cuadrado, el 5,5, al cuadrado, ¿vale? Voy a hacer esa cuenta y esa cuenta pues nos sale 2,87. 2,87, ¿vale? El sigma i sería igual. Yo tendría aquí mi columna de la II, ahora, no hace falta ponerlo en columna, realmente lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces tendría que coger estos valores, elevar cada uno al cuadrado, ¿vale? En este caso pues empezaríamos 10 al cuadrado, 100, más 6 por 6, 36, más 9 por 9, 81, así hasta el último, que es 2 por 2, 4. Todo eso lo dividiría por el número de valores, que en este caso bueno, siempre va a coincidir, 10, porque son parejas, y le restaría la segunda coordenada, que como hemos dicho que es un ejemplo muy sencillito, coincide también el 5,5 al cuadrado. Hecho la cuenta, como la suma es la misma, solo que reordenado, nos va a salir el mismo valor, el 2,87, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tengo este valor, el 5,15, y estos dos valores, que no tienen por qué coincidir, ¿vale? Ya puedo calcular el coeficiente de correlación, ¿vale? Repito, parece que estoy haciendo algo complicado, pero es muy sencillo, ¿vale? Simplemente he cogido cada uno de estos valores, lo he elevado al cuadrado, los he sumado todos, lo he dividido por el número de valores que había y le he restado, en el primer caso, la primera coordenada del centro de gravedad al cuadrado, y en el segundo caso, lo mismo, estos valores al cuadrado dividido por el número de valores que hay, menos la segunda coordenada del centro de gravedad al cuadrado, ¿de acuerdo? Con eso he conseguido el sigma x y el sigma y, que son las desviaciones típicas marginales de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo calcularíamos aquí el coeficiente de correlación? Pues sería el menos 5,15 partido de 2,87 por 2,87. Este numerito, ¿vale? Que en este caso sale... pues creo que no lo tengo hecho. No lo tengo hecho, lo hacemos en un momento. Es 5,15. 5,15 entre 2,87 al cuadrado. Este numerito sale 0,62 en este caso, ¿vale? Ese numerito es el que se llama el coeficiente de correlación, ¿vale? Y lo que nos viene a decir es cuán juntos están los puntos de la nube respecto de esa recta imaginaria que hemos dicho que podemos trazar, ¿vale? Este número se va a acercar, bueno, vamos a escribir las propiedades mejor, ¿vale? Este ya sería el ejemplo, esto es todo lo que tenemos que aprender a calcular hoy. Covarianza y coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces, ese número, el coeficiente de correlación, va a ser un número que se va a mover en valor absoluto, o directamente el número solo se va a mover entre el menos 1 y el 1, ¿vale? Se va a mover entre el menos 1 y el 1. Cuanto más cerca esté del 1 o más cerca esté del menos 1, es decir, si nos sale un 0,9, un 0,95, un 0,99
o nos sale un menos 0,89, un menos 0,97, ¿vale? Números que estén cercanos a estos dos extremos, más fuerte será la correlación y más apretaditos estarán los puntos. De hecho, si nos sale justo el 1, ¿vale? Se dice que la correlación es lineal, que es perfecta. Eso quiere decir que la nube de puntos es justo una línea, que cada punto ha quedado perfectamente alineado, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hablar de una correlación fuerte, si nos acercamos mucho, o de una correlación débil, ¿de acuerdo? Con una correlación, por ejemplo, esta del 0,62, está por encima de la mitad, entre el 0 y el 1. Eso quiere decir que, bueno, que más o menos se ajustan, pero tampoco es un disparate. Si va por ahí de la nube, pues se intuía que más o menos tendía hacia abajo, pero tampoco era un disparate, ¿vale? Daos cuenta de que, perdón, aquí falta un menos, porque este número es negativo. Daos cuenta de que nos ha salido negativa porque la pendiente era negativa, ¿vale? El signo coincide con la tendencia. Si sale negativa, es negativa, y si sale positiva, positiva. Y eso es todo lo que tenéis que aprender hoy. Cálculo de la covarianza y cálculo del coeficiente de correlación, para el que necesitamos la covarianza y las dos desviaciones típicas marginales, de la X y de la Y. Esto hay que practicarlo, ¿vale? Entonces, os voy a poner un par de ejercicios de la página 232, el 1 y el 2, y de la página 233, el 8 y el 9, ¿vale? Estos son los ejercicios que lleváis para mañana, más un ejemplo que os voy a poner ahora mismo, ¿vale? Que será con el que empecemos la clase de mañana. Yo haré el ejemplo, ¿vale? Y si me planteáis por en modo alguna duda con estos dos ejercicios, pues también lo haré. Si no, solo corregiré en principio el ejemplo que he puesto, ¿vale? Entonces la idea ahora va a ser pues, que hay una persona que está tirando hacia una canasta desde una determinada distancia, ¿vale? Y evidentemente, cuanto más lejos, cuanto más se aleja de la canasta, pues menos canastas mete, ¿vale? Entonces, para una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 metros, pues las canastas que van metiendo, pues a distancia 1 las mete casi todas, a distancia 2 las mete todas, aquí ya empieza a bajar un poquito, 6, 4, 2, desde 6 metros no mete ninguna, desde 7 metros mete una, y desde 8 metros tampoco mete ninguna, ¿vale? Estos son los datos, y entonces con esto, esta es vuestra X, Y, y esta es vuestra Y, Y. Quiero que me calculéis la covarianza y el coeficiente de correlación, ¿vale? Pues señores, hasta mañana.